Entonces ahora ya tocaría ver la parte de pasar esta lógica que tenemos de vistas basada en función de la edición de un autor, pero migrándolo a vista basada en clase, que es lo que estamos viendo ahora y lo que estamos aprendiendo. Entonces yo voy a dirigirme a mi editor de código y aquí vamos a cerrar el archivo forms y el archivo models y también el template. Y voy a centrarme en mi vista. Entonces yo tengo esta vista de editar autor. Yo entonces lo que voy a hacer ahora es crearme una clase que reemplace a esta vista para ver cómo funcionaría. Entonces yo, si analizo un poco lo que tengo hasta ahora, tengo template view que me sirve para renderizar templates y alguna lógica extra que quiera añadir, pero solo para renderizar el template como tal. Luego tengo list view que me sirve para listar objetos, consultas, etcétera, y mostrarlos en un template en específico. Eso es lo que me ayuda a list view. Entonces, luego también tenemos view como tal, que es la clase padre, de las cuales heredan estas dos y que nos funciona para cuando queremos hacer algo general. Por ejemplo, hacer petición una post y petición get a la vez. Eso también nos sirve. Pero yo lo que quiero es editar. Entonces, template view no me va a ayudar. List view tampoco. Pero yo sé que view me puede ayudar porque tiene la parte de petición get y la parte de petición post. Pero tampoco podríamos usarlo si es que queremos hacer las cosas, por así decirlo, de manera correcta, porque existe una vista basada en clase específica para cuando queremos editar algún objeto de nuestra base de datos o de algún modelo. Esta clase se llama UpdateView, tal cual las anteriores que hemos visto. Esta se llama UpdateView. Lo que hace, como habíamos visto en la convención, la primera parte es la función que va a hacer, actualizar, y la segunda palabra indica que es una vista como tal cual sigue la misma jerarquía o estructura o convención que les mencioné para cada una de las vistas basadas en clases. Entonces yo voy a crear una clase que se llame UpdateView. Actualizar autor. Y este va a heredar de UpdateView. Entonces aquí vamos a ver qué tengo que indicarle para que me funcione. Lo primero es mi modelo, en este caso autor. Lo segundo es el template. Template name, que va a ser el mismo donde yo estoy registrando, que es la parte de crear. Entonces yo voy a decirle que mi template va a ser este que ven aquí. Listo. Y luego yo voy a decirle que voy a utilizar un form que yo he creado que pertenece a este modelo. Esto lo indico con la esto lo indico con la variable form class y le digo que es autor form. Y por último yo tengo que decirle qué acción va a realizar cuando yo o cuando Django realice la acción y todo suceda de manera correcta. Eso se conoce como success URL. Y aquí lo que yo tengo que indicarle es qué vas a hacer, a dónde me vas a redirigir. Entonces, aquí yo voy a hacer uso de una función que se llama reverse lazy. Y aquí yo le voy a indicar a qué URL quiero que me redirija. En todo caso es libro, listar autor. Esta reverse lazy tengo que importarla ¿de dónde? De django.urls import reverse lazy. Esta función lo que hace es redireccionarme. Es como si hiciéramos un redirect, pero no como retorno, sino como acción terminada, por así decirlo. Entonces es una manera un poco más formal, por así decirlo, de cómo yo puedo hacer una redirección. Tiene sus casos específicos que los podemos revisar en la documentación. Casos como, por ejemplo, cuando utilizamos una vista basada en clase para que redireccione antes de utilizar el URL conf, etc. Entonces,
En este caso lo estoy mencionando para que aprendamos que también existen funciones de este tipo que nos permiten hacer un redirect sin necesidad de usar la función que tiene ese nombre, sino que también hay más funciones un tanto parecidas en algunas partes que hacen esta funcionalidad. Entonces, con esto indicado aquí, yo ya tendría mi clase para actualizar un autor lista. Así como la escuchan, con solo 4 variables, yo ya tendría todo listo. Entonces yo voy a ir a mi archivo de rutas y voy a traer la parte de mi actualizar autor. Actualizar autor. Y yo voy a decirle actualizar autor en editar. .asView. Recuerden, el método asView hace que pueda ser reconocida para el URL conf, que es el que maneja las rutas de Django, hace que reconozca a esta clase como una vista correcta y pueda utilizar e identificar cada uno de sus métodos que tiene, ya sea post, get, etc. Entonces, ya lo tendría de esta manera. Entonces, yo voy a ir a mi navegador y yo voy a irme a mi listado de autores y yo voy a irme aquí a editar. Si yo le presiono en editar, me va a salir un error. ¿Por qué? Lo que pasa es que si yo leo como tal la parte del error, me dice que cuando yo llamo a la vista genérica a actualizar autor, debe ser sí o sí llamada con un objeto que tenga como clave primaria o que le pasemos a la ruta la clave primaria llamada PK o en su defecto slug. Esto sucede porque yo en mi ruta he pasado cuando yo envío la clave primaria a mi archivo de vistas, yo le enviaba como ID. Pero cuando uno utiliza una vista basada en clase, todo lo está trabajando como un objeto. A un objeto, Django le coloca PK como clave primaria a todo modelo. Recordemos, cuando yo mencioné models, expliqué la parte de los modelos, les mencioné que si nosotros no definíamos una clase primaria, Django automáticamente creaba una clave primaria para mi modelo y esta clave primaria le colocaba PK. Entonces, cuando uno utiliza una vista basada en clase, lo que está haciendo Django es tratar todo como un objeto. Al objeto le va a colocar por defecto como clave primaria una PK o slug. Por eso es que me está pidiendo que debo enviarle una PK o un slug como parámetro, pero en mi URL. Entonces aquí simplemente yo coloco PK, yo guardo, voy a mi navegador, recargo y vamos a ir a mi listado, editar. Y en este caso, si veo, no me está pintando nada porque tenemos que cambiar algo. Así como cuando nosotros listamos nuestros autores, supimos que Django trabaja o toma todo cuando utilizamos con una vista basada en clase, como explicamos, lo trata como un objeto. Cuando nosotros entonces utilizamos un form y nosotros utilizamos, por ejemplo, UpdateView o la clase que vamos a ver después, que se llama CreateView, y utilizamos un for class, definimos un for class, Django lo está renderizando en un template de una manera global. Este nombre es form de esta manera. Fíjense que si yo a este label en vez de autor form le coloco form y yo recargo, ya me está pintando la etiqueta. Entonces, este es el nombre con el que está cargando todo el formulario perteneciente al autor como tal. Entonces, si yo reemplazo for en todos los campos, en mi template y ahora recargo, ya tengo la información junto con las etiquetas que pertenecen a ese autor y yo lo puedo editar. Entonces, un autor musical salsero le voy a colocar y voy a darle en registrar. Entonces, aquí está editado correctamente y aquí está el listado. Ha hecho correctamente la edición. Entonces, así es como trabajamos con UpdateView. Hemos definido en 4 simples líneas la clase para poder editar un autor. Django se encarga de lo demás por debajo. Y como es sabido, UpdateView tiene las funciones get y también tiene las funciones post. Y además de esto, tiene la función put, que podemos definirla que viene heredando desde view.
Entonces, esto es lo que tiene incorporado. Si en algún momento no queremos simplemente editar un autor como tal, por ejemplo, cuando editemos el autor, en que supongamos, yo quiero que además de editar este autor, se edite otro autor en otra característica global o que tenga que hacer, por ejemplo, una actualización de un registro que indique que se ha modificado un autor, pues yo podría hacerlo redefiniendo el método post, en donde yo aquí en mi método post, pues colocaría toda la lógica correspondiente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por el momento hay que saber que si queremos simplemente un CRUD para un modelo, y este CRUD es de manera básica, directamente lo que hemos hecho hasta ahora, créalo, actualízalo, elimínalo o edítalo, pues lo vas a hacer de esta manera como hemos viendo la parte del listado y la parte de la edición. Lo que tocaría ver ahora que ya tenemos la edición es la parte de crear, ya que viene enlazado con el update. Entonces eso también lo vamos a ver y vas a ver que también es muy sencillo.